Sondeos mecánicos, técnica que se emplea para hacer un agujero en la tierra o una construcción. El tipo de sondeo dependerá del fin que se persiga y, en segundo lugar, de la rapidez y economía. Un sondeo mecánico es una pala, 50 por 50 por 50, ese volumen para extraer una muestra. Simple. Los sondeos geotécnicos, perforación de pequeño diámetro que permite reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno, así como extraer muestras del mismo y realizar ensayos in situ, con estos equipos que están acá. Sondeos geotécnicos, ventajas, obtención de muestras alterada en toda la columna, grandes alcanzan profundidades hasta los 500 metros, permite conocer el terreno bajo nivel freático, atraviesa capas de rocas de alta resistencia, se toman las muestras inalteradas, inalteradas. Ensayo de permeabilidad, aquí está la muestra, y puedes desde esta zona ir hasta abajo, hasta la roca madre. Ensayo geotécnico. Las calicatas se utilizan hasta profundidad de 4 metros cuando se llega a la roca. De esta forma, lo puede hacer una excavadora, una retro, y es para observar in situ cómo está el terreno. Y hacer los ensayos in situ y ver las capas del terreno. Eso es un sondaje, que es una calicata, lo vimos recién. Actividad. Realiza un cuadro comparativo de sondaje mecánico, sondaje geotécnico y calicata. Por ejemplo, el sondaje mecánico es para bajas profundidades, 50 centímetros. Después al lado usted pone ensayo sondaje geotécnico y acá usted obtiene que es para profundidad de 500 metros. Entonces puede hacer el comparativo tomando la profundidad. Y la calicata busca cuánto es. Y así, qué maquinaria se utiliza y otras características que usted le pueda agregar a su cuadro comparativo. Ahí tiene una actividad. Laboratorio de suelos es la obtención de las muestras de suelo apropiadas para la realización de las correspondientes muestras. El muestreo de los suelos y la realización de las pruebas necesarias de laboratorio. Se necesita, para trabajar con los suelos, la NSH 1515 para determinar la humedad, la NSH 1517 del 79, las tres partes del límite de consistencia, y la NSH 3236 del 2010, que es para ver tamizado y determinación de la granulometría. Y el 1517 son para todos los límites, de Atterberg, consistencia, etc. Y también necesitamos el manual de cartera volumen 8 para poder guiarnos en todos los procedimientos para trabajar con nuestras muestras de suelo. Entonces, las normativas a trabajar. Actividad, descargue el manual de carreteras y las normativas NSH. Y las NSH descritas. Que las tenga ya a mano. Estos son los equipos de laboratorio, estos son los tamices, que lo vamos a saber más adelante. Tamices, ensayos de cono de arena, una balanza, un martillo y demás materiales para hacer ensayos. Construcción y cimentaciones. El programa exploratorio para la cimentación de una construcción depende de dos factores: el peso de la construcción y otras fuerzas que actúan sobre ella, y dos, el servicio de la construcción a fin para el que se va a construir. Si la estructura es ligera, no es necesario mucho estudio. Pero para las estructuras pesadas es imprescindible explorar la profundidad mediante la toma de muestras con pozos, perforaciones, además de conocer la geología local y regional. Entonces, lo ocupamos para estructuras pesadas. Aquí tenemos cómo hacer los trabajos para pequeñas construcciones y para grandes construcciones. Geotécnico, a mayor profundidad y una pequeña construcción, pequeñas calicatas. Actividad 3. Usted va a responder y explique en qué consiste el estudio de suelos. Y 2. Explique la implicancia del estudio de suelos
en un proyecto de construcción. ¿Por qué es tan importante? Ahí tiene la actividad. Tipos de suelo en construcción. Tenemos 4: grava, arena, limo y arcilla. La diferencia, que son los 4 tipos de suelo que encontramos en la construcción, es el tamaño de sus partículas. Diámetro mayor a 2 milímetros la grava, arena entre 0,06 y 2 milímetros, limo más fino y la arcilla más fina. ¿Sí? La arcilla es más plástica, es rojiza, el limo es amarillo y también es fino. Los tipos de suelo y para qué tipo de fundaciones sirven. Tipo 1 son suelos rígidos, que es para muy firmes y compactos. Suelos y la velocidad de propagación de las ondas. Clasificación de los suelos de flotación dinámicas estables. Eso no lo vamos a ver tan en profundidad. Vamos a hablar ahora de los suelos transportados. Los suelos transportados dice que los depósitos de suelo son la formación de los suelos transportados por la acción de agentes o mecanismos de transporte. Los suelos que no han sido transportados, sino que provienen de la roca madre que subyace por debajo de estos, se denomina suelos residuales. El granito descompuesto es un ejemplo común de suelo residual. Los mecanismos más comunes de transporte son la acción de la gravedad, el hielo, el viento y el agua. Los procesos eólicos incluyen las dunas, arenas y loes. El agua transporta partículas en función de su tamaño y la velocidad de las aguas, de ahí la distribución granulométrica que aparece en muchos ríos en función del punto donde se toma la muestra. Por ejemplo, los suelos transportados. Dice que los depósitos de suelo son la formación de los suelos transportados por la acción de agentes o mecanismos de transporte. ¿Cuáles son esos mecanismos de transporte? Acción de la gravedad, hielo, viento y agua. ¿Y cuáles son los suelos residuales? Los suelos que no han sido transportados, sino que provienen de la roca madre que subyace por debajo de estos. Por ejemplo, el mecanismo de transporte también afecta la forma de las partículas. Por ejemplo, las partículas de los ríos suelen ser redondeadas y los coluviones suelen presentar fracturas frescas. Por ejemplo, aquí en la cordillera hay roca. La roca, con el poder del agua y de la nieve, se va dividiendo en otras partículas. La erosión del viento y la nieve y el agua hace que todas esas partículas bajen al valle. El viento hace que la transporte, por ejemplo, en las dunas, y en ese transporte, al tener fricción, van quedando partículas mucho más pequeñas, como arena, y después se depositan en esta zona como arena. Entonces, el mismo material que estaba aquí llega a este punto, pero transformado. ¿Por qué? Por los agentes de transporte, que son el viento, agua, nieve. Entonces, ¿qué sucede? En los ríos también traen piedras y transportan las piedras y se van transformando en otro tipo de suelos hasta que el río llega al mar. Entonces, el suelo va quedando a las orillas del río, desde la cordillera hasta el mar. Por ese lugar se produce el transporte. Capacidad portante del suelo. La capacidad portante es cuánto la capacidad que tiene del suelo de soportar las cargas que actúan sobre él. Y según eso, hay tipos de fallas en el suelo. Entonces aquí tenemos un bloque inicial sin deformación. Tenemos una falla normal, donde el terreno baja, en una parte baja. La falla inversa, el terreno sube. Falla por desgarre, hay un desgarre, hay una falla transversal, el terreno se mueve de forma transversal. Y después hay un pliegue. Estos tipos de fallas están en todas partes, y a veces están tapadas por caminos o pavimentos y no se ven, pero aquí están. Por ejemplo, esto puede ser un camino que bajó o un camino que subió tras un aluvión, lluvia, sismo, ¿sí? Falla. Este es una pequeña loma que hay, es un pliegue. Esos son los tipos de falla que existen en el suelo. Tenemos la capacidad de carga a corto y largo plazo. Dice que a corto plazo, casos sin drenaje, y largo plazo, casos con drenaje.
según tu suelo, el cálculo o la comprobación de la capacidad portante de un terreno sobre que existe una construcción puede atenderse al corto plazo y largo plazo con drenaje, con el comportamiento, bueno, porque a largo plazo el agua va a estar trabajando sí o sí. Por eso debes considerar la presión intersticial del agua. En cambio, a corto plazo no tienes caso de drenaje. Entonces dice que las cargas permanentes produce drenaje de algunas zonas a largo plazo por el peso del agua. Es como que la carga presiona fuertemente el agua y la comprime, es como una esponja. ¿Sí? Como que la tierra es una esponja y el agua y la mano después la carga. ¿Qué pasa? El agua cae. Carga con corto plazo, la maquinaria, la construcción provisoria, en eso no se produce drenaje. Aquí, paréntesis, cargas permanentes produce drenaje. ¿Cuál es cargas permanentes? Una gran estructura. Gran estructura. Perfecto. Y por último, factores de formación del suelo, profundidad del suelo, ya, esto no es tan relevante, y tienen una actividad al final que es para que puedan hacerse su propio resumen sobre lo que vimos. Esto es importante. Factores de formación del suelo. ¿Qué factores conforman el suelo? Los factores de formación del suelo son roca madre, organismos vegetales y animales, clima, topografía y tiempo. Cuando se habla del suelo hay que tener en cuenta sus características como la textura del suelo, la estructura, nutrientes, el pH y la profundidad. Eso es. Perfecto. Actividad para ustedes.